El portón de hierro forjado se cerró detrás de Eudora Blackhollow con un golpe seco que resonó en el aire frío de la mañana. Sus manos temblaban mientras sostenía una pequeña maleta de cuero gastado, lo único que le habían permitido llevarse de la propiedad que había sido su hogar durante 23 años. El vestido de lana gris que llevaba puesto era simple, desprovisto de los encajes y adornos que solía lucir cuando era la heredera indiscutible de Blackhollow Manor. Ahora no era nada. Menos que nada. Eudora giró la cabeza una última vez hacia la imponente mansión de piedra que se alzaba tras los muros. Las ventanas del tercer piso, aquellas que correspondían a su habitación, permanecían cerradas. Nadie se asomaba para despedirse. Nadie había bajado a decirle adiós. Su madrastra, Victoria Blackhollow, se había asegurado de eso. «Señorita Eudora, el carruaje la está esperando», dijo una voz áspera a sus espaldas. Era Thomas, el mayordomo que había servido a su familia desde antes de que ella naciera. Sus ojos grises, usualmente severos, mostraban ahora algo parecido a la compasión, pero no podía hacer nada. Nadie podía. «Gracias, Thomas», respondió Eudora con voz firme, negándose a permitir que las lágrimas que ardían en sus ojos cayeran frente a él. Caminó por el sendero de grava, cada paso alejándola más de todo lo que había conocido. El carruaje que la esperaba en el camino principal era modesto, sin el escudo de armas de los Blackhollow que adornaba los vehículos familiares. Era un carruaje de alquiler, pagado con las últimas monedas que su difunto padre le había dejado en un pequeño fondo personal que Victoria no había podido tocar. El cochero, un hombre de mediana edad con rostro curtido por el sol, le ofreció la mano para ayudarla a subir. Eudora aceptó y se acomodó en el asiento de terciopelo desgastado. A través de la ventanilla, observó cómo Blackhollow Manor se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando su padre, Lord Edmund Blackhollow, había fallecido repentinamente. Eudora recordaba esa noche como si hubiera sido ayer. Su padre se había retirado temprano, quejándose de un dolor en el pecho. Para la mañana siguiente ya no respiraba. El médico había dictaminado que fue el corazón, algo natural para un hombre de 58 años. Pero Eudora nunca había estado del todo convencida. Victoria, la segunda esposa de su padre, no había esperado ni una semana antes de revelar un testamento que nadie conocía. En ese documento, supuestamente firmado apenas 2 meses antes de su muerte, Lord Edmund dejaba toda la propiedad, todos los fondos y todos los derechos de la familia Blackhollow a Victoria y a su hijo Edward, el hermanastro de Eudora. «Es imposible», había dicho Eudora cuando el abogado leyó el testamento en la biblioteca de la mansión. «Mi padre jamás me habría desheredado. Él me lo prometió desde que era niña. Blackhollow Manor es mi legado». «Las promesas verbales no tienen valor legal, querida», había respondido Victoria con una sonrisa fría, acariciando el broche de esmeraldas que descansaba sobre su cuello. «Tu padre cambió de opinión. Quizás se dio cuenta de que una mujer soltera no tiene la capacidad de administrar una propiedad de esta magnitud». Eudora había peleado. Había buscado abogados, había revisado documentos antiguos, había interrogado a los sirvientes. Pero Victoria tenía conexiones poderosas y dinero suficiente para silenciar cualquier intento de rebeldía. El testamento fue validado por los tribunales de Palmerston en tiempo récord. Y esta mañana, después de meses de humillaciones constantes, Victoria finalmente había ejercido su derecho legal de expulsarla. «No eres bienvenida en esta casa», le había dicho Victoria esa madrugada, irrumpiendo en su habitación cuando el sol apenas comenzaba a asomar. «Has tenido suficiente tiempo para aceptar la realidad. Tienes 1 hora para empacar lo esencial y marcharte». Eudora había querido gritar, pelear, exigir justicia, pero estaba cansada, tan terriblemente cansada. Así que había empacado en silencio, había bajado las escaleras por última vez y había cruzado el umbral de su hogar convertida en una extraña. El carruaje atravesaba ahora los campos verdes que rodeaban Palmerston. El paisaje era hermoso bajo la luz dorada de la mañana, con las colinas ondulantes, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero Eudora no podía apreciarlo. Su mente estaba ocupada tratando de imaginar qué haría ahora. Tenía algo de dinero, suficiente para rentar una habitación modesta durante algunos meses. Después de eso, necesitaría encontrar trabajo, quizás como institutriz o dama de compañía. La idea le revolvía el estómago, no por orgullo,
sino por la injusticia absoluta de todo. Ella era la legítima heredera de Black Hollow Manor. Había sido criada para administrar esas tierras, para continuar el legado de su familia. Y ahora estaba reducida a buscar empleo como cualquier muchacha sin nombre ni fortuna. El carruaje se detuvo abruptamente, sacándola de sus pensamientos. «¿Qué sucede?», preguntó Eudora asomándose por la ventanilla. «Hay otro carruaje bloqueando el camino, señorita», respondió el cochero con tono irritado. Eudora observó el vehículo que obstruía el paso. Era elegante, de color negro brillante con detalles dorados, tirado por 4 caballos magníficos. El escudo de armas en la puerta le resultó familiar, aunque no podía identificarlo con precisión desde esa distancia. Un hombre descendió del carruaje. Era alto, de complexión atlética, vestido con un abrigo de corte impecable y pantalones oscuros. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro de rasgos marcados y aristocráticos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Eudora a través de la ventanilla, ella sintió un estremecimiento involuntario. Era el vizconde Archibald Ravenshollow. Eudora lo conocía de vista. Los Ravenshollow eran una de las familias más prominentes de la región, propietarios de vastas extensiones de tierra que colindaban con Black Hollow Manor. El vizconde había heredado el título y las propiedades apenas 3 años atrás, tras la muerte de su padre. Tenía reputación de ser un hombre inteligente y justo, pero también distante y difícil de conocer. Se rumoreaba que había rechazado docenas de propuestas matrimoniales de las jóvenes más codiciadas de la sociedad londinense. «¿Señorita Black Hollow?», preguntó el vizconde, acercándose al carruaje con expresión sorprendida. Eudora no tenía alternativa. Abrió la puerta y descendió con toda la dignidad que pudo reunir. «Vizconde Ravenshollow», saludó con una leve reverencia. «Lamento el inconveniente. Parece que su carruaje está bloqueando el camino». «El inconveniente es mío», respondió él, observándola con intensidad. «Mi cochero detuvo el vehículo porque una de las ruedas hacía un ruido extraño, pero ya está resuelto». Hizo una pausa, sus ojos oscuros recorriendo el rostro de Eudora. «¿Puedo preguntar a dónde se dirige tan temprano?». Eudora vaciló. La última cosa que deseaba era compartir su humillación con un extraño, por más aristocrático que fuera. «A Palmerston», respondió finalmente. «Tengo asuntos que atender en el pueblo». «Ya veo». El vizconde no parecía convencido, pero no presionó. «¿Viaja sola?». «Así es. Eso es inusual para una dama de su posición». «Mi posición ha cambiado recientemente, vizconde», dijo Eudora con más amargura de la que pretendía mostrar. Archibald Ravenshollow la estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego, para sorpresa de Eudora, habló con voz suave pero firme. «He escuchado rumores sobre la situación en Black Hollow Manor, sobre el testamento de su padre y las circunstancias actuales». Eudora sintió que el color abandonaba su rostro. «No sé qué rumores haya escuchado, pero le aseguro que todo está en orden legal». «¿Legal?», repitió el vizconde con un tono que sugería escepticismo. «Quizás, pero eso no significa que sea justo». Las palabras golpearon a Eudora como un balde de agua fría. Era la primera vez en 6 meses que alguien, aparte de ella misma, cuestionaba la legitimidad de lo que había sucedido. «La justicia y la legalidad rara vez coinciden, vizconde», dijo con voz quebrada. «Pero no hay nada que yo pueda hacer al respecto». «Tal vez no sola», respondió él. Antes de que Eudora pudiera preguntar qué quería decir, el vizconde se volvió hacia su propio carruaje y luego nuevamente hacia ella. «Señorita Black Hollow, tengo una propuesta que hacerle. Una que podría beneficiar a ambos». Eudora lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de propuesta?». «Una que requiere discreción y tiempo para explicarse adecuadamente». «¿Me permitiría acompañarla a Palmerston? Podríamos hablar durante el trayecto». Todo en Eudora le gritaba que desconfiara. No conocía a este hombre. No sabía cuáles eran sus intenciones. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad que no había visto en nadie más desde la muerte de su padre. Y además, ¿qué tenía que perder? «Está bien», aceptó finalmente. «Escucharé lo que tiene que decir». El interior del carruaje del vizconde Archibald Ravenshollow era todo lo que Eudora había imaginado que sería. Lujoso, impecable y ligeramente intimidante. Los asientos estaban tapizados en terciopelo color borgoña, y las cortinas de las ventanillas eran de seda con bordados dorados. El aroma a cuero fino y a una fragancia masculina sutil llenaba el espacio cerrado. Eudora se acomodó en el asiento,
manteniendo su postura erguida a pesar del cansancio que sentía en cada músculo de su cuerpo. El vizconde se sentó frente a ella, cruzando una pierna sobre la otra con una elegancia natural que solo podía provenir de años de refinamiento aristocrático. Durante los primeros minutos del trayecto, ninguno de los dos habló. Eudora observaba el paisaje a través de la ventanilla, consciente de que los ojos oscuros del vizconde la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta y vulnerable. «Supongo que se estará preguntando por qué me he tomado la libertad de interceptarla esta mañana», dijo finalmente Archibald, rompiendo el silencio. «La curiosidad es lo único que me mantiene en este carruaje, vizconde», respondió Eudora, volviéndose para mirarlo directamente. «Así que le agradeceré que vaya al punto». Una sonrisa casi imperceptible cruzó el rostro del vizconde. Parecía divertido por su franqueza. «Muy bien, seré directo entonces». Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Necesito una esposa, señorita Black Hollow, y creo que usted necesita recuperar su hogar y su posición en la sociedad. Propongo que nos ayudemos mutuamente». Eudora parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón? Un matrimonio de conveniencia», aclaró el vizconde con voz calmada, como si estuviera discutiendo el clima. «Usted se convertiría en la vizcondesa Ravenshollow, con todos los derechos, privilegios y protección que eso conlleva. A cambio, yo obtendría lo que mi posición exige: una esposa respetable que pueda administrar mi hogar y representar a la familia Ravenshollow en los eventos sociales». Eudora lo miró fijamente, buscando algún signo de que esto fuera una broma cruel. Pero el rostro del vizconde permanecía serio, expectante. «¿Está bromeando?», dijo ella finalmente. «Le aseguro que no. Me está pidiendo matrimonio. ¿A mí? Una mujer que acaba de ser desheredada y expulsada de su propia casa». «Precisamente por eso», respondió Archibald. «Verá, señorita Black Hollow, mi madre ha estado presionándome durante los últimos 3 años para que me case. Ha desfilado frente a mí a docenas de jóvenes de la alta sociedad, todas ellas perfectamente agradables, perfectamente educadas y perfectamente aburridas. Ninguna de ellas ha enfrentado verdaderas adversidades. Ninguna entiende lo que significa luchar por algo. Pero usted sí. No me conoce en absoluto», objetó Eudora, sintiendo una mezcla de indignación y confusión. «Sé más de lo que cree», replicó el vizconde. «Sé que su padre la crió para administrar Black Hollow Manor. Sé que usted supervisaba las cuentas de la propiedad desde los 18 años. Sé que implementó un sistema de rotación de cultivos que aumentó la productividad de las tierras en un 20%. Y sé que cuando hubo una epidemia de fiebre en el pueblo hace 2 años, usted organizó personalmente la distribución de medicinas y alimentos a las familias afectadas». Eudora lo miraba ahora con genuina sorpresa. «¿Cómo sabía todo eso?» «He estado observándola, señorita Black Hollow», continuó Archibald como si leyera su pensamiento. «No de manera impropia, sino porque las propiedades Ravenshollow colindan con Black Hollow Manor. Los logros de su administración no pasaron desapercibidos. Y cuando su padre falleció y comenzaron los rumores sobre ese testamento cuestionable, presté atención». «Si prestó tanta atención, ¿por qué no hizo nada?», preguntó Eudora con un dejo de amargura. «¿Por qué esperó hasta ahora?». «Porque no tenía derecho a intervenir», admitió el vizconde, «y porque necesitaba estar seguro de que usted era la persona que yo pensaba que era, una mujer fuerte, inteligente y resiliente, alguien que no se derrumbaría bajo la presión de las circunstancias». «Pues me temo que ha sobreestimado mi fortaleza», dijo Eudora con una risa sin humor. «Estoy completamente derrotada, vizconde. No tengo hogar, no tengo fortuna, apenas tengo futuro. ¿Qué clase de esposa sería para alguien como usted?». «Exactamente la clase de esposa que necesito», respondió Archibald con firmeza. «No busco una decoración para mi brazo, señorita Black Hollow. Busco una socia, alguien capaz de administrar Ravenshollow Estate cuando yo esté ocupado con mis responsabilidades en el Parlamento. Alguien que entienda los desafíos de manejar tierras y personas. Alguien en quien pueda confiar». El carruaje dio un pequeño salto al pasar sobre un bache en el camino, haciendo que Eudora se sujetara del borde del asiento. El vizconde ni siquiera se inmutó. Su mirada permanecía fija en ella. «Y en cuanto a recuperar Black Hollow Manor», continuó, «como vizcondesa Ravenshollow, usted tendría los recursos y las conexiones legales necesarias para impugnar ese testamento fraudulento. Mi abogado es el mejor de Londres.
Si hay alguna irregularidad en ese documento, y estoy convencido de que la hay, él la encontrará. Eudora sintió que su corazón se aceleraba. La posibilidad de recuperar su hogar, de limpiar el nombre de su padre, de hacer justicia, era casi demasiado tentadora para resistirse, pero había algo que no cuadraba. ¿Por qué haría todo esto por mí?, preguntó. No me diga que es puramente por generosidad. Nadie hace algo así sin esperar nada a cambio. Tiene razón, admitió Archibald. Espero algo a cambio. Espero lealtad, discreción y que cumpla con sus deberes como esposa en público. Hizo una pausa significativa. Sin embargo, en privado, nuestro arreglo sería civilizado. Mantendríamos habitaciones separadas. No esperaría que este fuera un matrimonio en el sentido completo de la palabra, a menos que usted lo deseara eventualmente. Eudora sintió que el rubor subía a sus mejillas ante la implicación. Entiendo, murmuró. También necesito que entienda que mi madre vive en Ravenshollow Estate, agregó el vizconde. Es una mujer particular. Tiene ideas muy firmes sobre cómo deben hacerse las cosas. Sería parte de sus responsabilidades lidiar con ella diplomáticamente. ¿Qué tan particular?, preguntó Eudora con cautela. Digamos que ha despedido a 5 amas de llaves en los últimos 2 años, respondió Archibald con una expresión que sugería que ese número era conservador, y rechaza cualquier sugerencia de cambio o modernización en la casa. Cree firmemente que las cosas deben hacerse como se hacían en tiempos de mi abuela. Maravilloso, murmuró Eudora con ironía. Así que me está pidiendo que administre su propiedad mientras batalla con su madre y persigo un caso legal contra mi madrastra. ¿Algo más? Ocasionalmente tendríamos que asistir juntos a eventos sociales en Londres, agregó el vizconde. La temporada social, algunas cenas importantes, ese tipo de cosas, pero fuera de eso, tendría considerable libertad para manejar su tiempo como guste. Eudora se recostó en el asiento, su mente trabajando a toda velocidad. Era una oferta extraordinaria, descabellada sí, pero también potencialmente su única oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Sin embargo, había algo profundamente perturbador en la idea de casarse con un hombre que era esencialmente un extraño. «¿Puedo preguntarle algo personal, vizconde?», dijo finalmente. «Por supuesto. ¿Por qué no un matrimonio real? ¿Por qué buscar un arreglo tan frío? Es usted joven aún, no puede tener más de 30 años. Seguramente desea herederos, una familia verdadera». Algo oscuro cruzó el rostro de Archibald. Por un momento, Eudora creyó que no respondería, pero entonces habló, su voz más baja y controlada que antes. «Estuve comprometido una vez», dijo. «Hace 4 años. Su nombre era Cecilia. Era hermosa, encantadora, todo lo que se supone que un hombre debe desear en una esposa». Hizo una pausa, mirando por la ventanilla. 2 meses antes de la boda, descubrí que me había estado siendo infiel con mi mejor amigo. Habían estado viéndose a mis espaldas durante casi 1 año. Planeaban escaparse juntos después de la boda, una vez que ella hubiera asegurado legalmente parte de mi fortuna. Eudora sintió una punzada de empatía inesperada. «Lo siento mucho, no busque su lástima», respondió Archibald con sequedad. «Solo le explico por qué prefiero un arreglo basado en términos claros y expectativas mutuas. El amor romántico es una ilusión peligrosa, señorita Blackhollow. La confianza construida sobre acuerdos honestos es mucho más sólida». «Entonces, básicamente me está proponiendo un contrato comercial disfrazado de matrimonio», dijo Eudora. «Si desea verlo de esa manera, sí». Archibald se inclinó nuevamente hacia adelante. «Pero sería un contrato en el que ambas partes ganan. Usted obtiene seguridad, posición, recursos para luchar por su herencia. Yo obtengo una esposa capaz y una administradora competente. Es mutuamente beneficioso». El carruaje comenzó a disminuir la velocidad. Eudora miró por la ventanilla y reconoció las primeras casas en las afueras de Palmerston. Pronto llegarían al centro del pueblo y tendría que tomar una decisión. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto», respondió Archibald. «No esperaría que tomara una decisión tan importante de inmediato». Sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la entregó. «Esta es la dirección de mi residencia temporal en Palmerston. Me quedaré en el pueblo durante los próximos 3 días para atender algunos asuntos. Si decide aceptar mi propuesta, envíeme una nota. Si decide rechazarla, no volveré a molestarla». Eudora tomó la tarjeta, sus dedos rozando brevemente los de él. Sintió un estremecimiento extraño ante el contacto,
algo que rápidamente atribuyó a los nervios de la situación. ¿Y si rechazo?, preguntó. ¿Qué hará usted? Eventualmente encontraré a alguien más dispuesta a aceptar este tipo de arreglo, respondió Archibald con honestidad brutal. Y usted encontrará algún empleo modesto que le permita sobrevivir, pero ambos sabemos que sería un desperdicio de su potencial. El carruaje se detuvo frente a una posada modesta en el centro de Palmerston. El cochero descendió y abrió la puerta. Archibald salió primero y le ofreció la mano a Eudora para ayudarla a bajar. 3 días, señorita Blackhollow, dijo él mientras ella pisaba la calle empedrada. Piénselo cuidadosamente. Esta podría ser su única oportunidad de recuperar todo lo que le arrebataron. Eudora asintió, incapaz de encontrar palabras. Observó cómo el vizconde subía nuevamente a su carruaje y partía, dejándola de pie frente a la posada con su pequeña maleta y 1.000.000 de pensamientos caóticos en su mente. Entró en la posada, donde la recibió una mujer mayor con delantal y expresión amable. Después de pagar por una habitación para una semana, Eudora subió las escaleras angostas hasta el 2.º piso. La habitación era simple pero limpia, con una cama estrecha, un lavabo y una pequeña ventana que daba a la calle principal. Se sentó en el borde de la cama, todavía sosteniendo la tarjeta del vizconde en su mano. La observó durante largo rato, leyendo el nombre elegantemente impreso. Vizconde Archibald Ravenshollow. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Un matrimonio sin amor basado únicamente en conveniencia mutua? Toda su vida había imaginado que algún día se casaría por amor, como sus padres lo habían hecho. Pero esos sueños habían muerto junto con su padre. Ahora tenía que ser práctica, tenía que sobrevivir. Y si eso significaba aceptar un matrimonio de conveniencia con un vizconde distante, pero aparentemente honorable, quizás era un precio que valía la pena pagar, especialmente si significaba recuperar Blackhollow Manor y limpiar el nombre de su padre. Eudora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles de Palmerston mientras el sol comenzaba su descenso. Tenía 3 días para tomar la decisión más importante de su vida, y algo le decía que sin importar lo que eligiera, nada volvería a ser lo mismo. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas delgadas de la habitación de la posada, cuando Eudora abrió los ojos. No había dormido bien. Durante toda la noche, su mente había dado vueltas sin cesar, pesando cada aspecto de la propuesta del vizconde Ravenshollow. Cada vez que cerraba los ojos, veía 2 caminos divergentes frente a ella. Uno que la llevaba de regreso a Blackhollow Manor como vizcondesa, con poder y recursos para luchar por su herencia. Otro que la conducía a una vida de anonimato y trabajo servil, observando desde lejos cómo Victoria y Edward disfrutaban de lo que legítimamente le pertenecía. Se sentó en la cama, frotándose los ojos cansados. Era el 2.º día desde su encuentro con el vizconde. Tenía hasta mañana para tomar su decisión. 2 días había pasado caminando por las calles de Palmerston, tratando de aclarar sus pensamientos, visitando la pequeña iglesia del pueblo donde solía ir con su padre, buscando alguna señal divina que le indicara qué hacer. Pero no había llegado ninguna señal. Eudora se levantó y se acercó al lavabo, donde vertió agua fría en la palangana y se lavó el rostro. Se miró en el pequeño espejo agrietado que colgaba en la pared. Sus ojos verdes, usualmente brillantes y llenos de determinación, lucían apagados por la falta de sueño. Su cabello castaño oscuro caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. No se veía como la heredera de Blackhollow Manor. Se veía como lo que ahora era, una mujer sin hogar, sin futuro claro. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Señorita Blackhollow», era la voz de la posadera, la señora Whitmore. «Tiene una visita abajo. Una dama que insiste en verla». Eudora frunció el ceño. «¿Una visita? ¿Quién podría saber que estaba aquí?» Se vistió rápidamente con uno de los 2 vestidos que había traído en su maleta. Se recogió el cabello en un moño simple y bajó las escaleras. En la pequeña sala de estar de la posada, junto a la chimenea apagada, estaba sentada una mujer de aproximadamente 40 años. Vestía un traje de viaje elegante de color azul marino, y su porte era inconfundiblemente aristocrático. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado bajo un sombrero adornado con plumas, y sus ojos azules observaban a Eudora con una mezcla de curiosidad y evaluación crítica. «Señorita Blackhollow», dijo la mujer,
poniéndose de pie. Finalmente nos conocemos. Soy Lady Constance Ravenshollow, madre del vizconde Archibald. Eudora sintió que su estómago se hundía. La madre del vizconde. ¿Qué estaba haciendo aquí? Lady Ravenshollow, saludó Eudora con una reverencia cortés. Es un honor conocerla, aunque debo admitir que su visita me sorprende. Imagino que sí, respondió Lady Constance con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Podemos hablar en privado? Creo que sería mejor para ambas. Eudora asintió, consciente de que la señora Whitmore y dos de sus sirvientas observaban desde la cocina con curiosidad apenas disimulada. Guió a Lady Constance de regreso a su habitación, el único lugar donde podrían tener privacidad. Una vez dentro, Lady Constance observó la habitación modesta, con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de ella. Se sentó en la única silla disponible, mientras Eudora se quedó de pie junto a la ventana. «Supongo que se pregunta por qué estoy aquí», comenzó Lady Constance. «La curiosidad es una forma suave de describirlo», respondió Eudora. «Mi hijo me confesó ayer que le ha hecho una propuesta de matrimonio», dijo Lady Constance, sin rodeos. «Un matrimonio de conveniencia, según entiendo. Vine a conocerla personalmente antes de que tome su decisión». «¿El vizconde le pidió que viniera?», preguntó Eudora con cautela. «Al contrario, Archibald no sabe que estoy aquí y preferiría que siguiera sin saberlo». Lady Constance cruzó las manos sobre su regazo. «Verá, señorita Blackhollow, he estado presionando a mi hijo para que se case durante años, pero esta propuesta suya me ha tomado completamente por sorpresa y no de manera agradable». «Entiendo», dijo Eudora sintiendo una mezcla de indignación y resignación. «Usted no me considera una candidata apropiada para su hijo». «No se trata de eso», replicó Lady Constance con un suspiro. «Bueno, no completamente. Es cierto que las circunstancias actuales de su familia no son ideales, pero lo que realmente me preocupa es la naturaleza misma de este arreglo». Archibald fue profundamente herido por Cecilia. Desde entonces, ha construido muros alrededor de su corazón. Este matrimonio de conveniencia que propone es simplemente otra forma de protegerse de ser vulnerable nuevamente. Eudora no había esperado esta franqueza. Se sentó en el borde de la cama, mirando a Lady Constance con renovado interés. «¿Y eso le preocupa?» «Por supuesto que me preocupa», respondió Lady Constance con voz apasionada. «Soy su madre. Quiero que sea feliz, que encuentre amor verdadero, que tenga una familia real. No quiero que pase el resto de su vida en un matrimonio frío y transaccional simplemente porque tiene miedo de volver a confiar en alguien». «Con todo respeto, Lady Ravenshollow», dijo Eudora cuidadosamente, «esa no es mi responsabilidad. Su hijo me ha ofrecido un acuerdo de negocios. Si lo acepto, será porque ambos obtenemos algo que necesitamos. Nada más». «Ah, pero ahí está el problema», dijo Lady Constance, inclinándose hacia adelante. «Los seres humanos no son criaturas puramente racionales, señorita Blackhollow, especialmente no en el matrimonio. Vivirán bajo el mismo techo, compartirán responsabilidades, pasarán años juntos. ¿De verdad cree que pueden mantener esto puramente profesional? ¿Qué pasará cuando uno de ustedes desarrolle sentimientos que el otro no corresponda? ¿O cuando ambos estén demasiado orgullosos para admitir que sienten algo más?» Eudora no tenía respuesta para eso. No había considerado esa posibilidad. Había estado tan enfocada en los aspectos prácticos del arreglo que no había pensado en las complicaciones emocionales que podrían surgir con el tiempo. «No sé qué quiere que le diga», admitió finalmente Eudora. «No conozco bien a su hijo. Apenas hemos hablado 2 veces, pero lo que sí sé es que me ha ofrecido una oportunidad de recuperar lo que me fue robado, una oportunidad de hacer justicia. Eso es más de lo que nadie más ha hecho por mí. Y eso es precisamente lo que me preocupa», dijo Lady Constance. «Usted aceptaría por gratitud y necesidad, no por verdadero deseo de estar con él. Y Archibald se casaría con usted para satisfacer las expectativas sociales y obtener una administradora competente, no porque genuinamente quiera construir una vida con usted. Ese es un fundamento terrible para cualquier matrimonio, incluso uno de conveniencia». «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Eudora con un toque de frustración. «¿Que rechace su oferta? ¿Que permita que Victoria mantenga lo que le robó solo porque este matrimonio no cumple con sus ideales románticos?» «No», respondió Lady Constance con firmeza. «Sugiero que si va a aceptar, lo haga con los ojos completamente abiertos. Entienda que esto será complicado de maneras
que ninguno de ustedes puede prever ahora. Entienda que mi hijo puede parecer frío y distante, pero en realidad es un hombre profundamente herido que necesita tiempo y paciencia para volver a confiar. Y entienda que yo, como su suegra, seré parte de su vida diaria. No siempre será fácil. El vizconde ya me advirtió sobre usted, dijo Eudora con una media sonrisa. Mencionó que es particular. Lady Constance soltó una risa genuina. Esa es una forma diplomática de decirlo. Soy exigente, señorita Blackhollow. Tengo estándares muy altos para cómo debe manejarse Ravenshollow Estate. Muchas amas de llaves han renunciado porque no podían soportar mi supervisión constante, pero lo hago porque amo esa casa. Ha sido mi hogar durante 25 años. No permitiré que caiga en el descuido o la mediocridad. Entiendo perfectamente, respondió Eudora. Yo sentía lo mismo sobre Blackhollow Manor. Cada rincón de esa casa era sagrado para mí. Por eso duele tanto haberla perdido. Las dos mujeres se miraron en silencio durante un momento. Había algo en esa mirada compartida, un entendimiento mutuo de lo que significaba amar un lugar con tanta intensidad. Hay algo más que debes saber, dijo Lady Constance después de una pausa. Algo que Archibald probablemente no le mencionó porque no lo considera relevante, pero yo creo que sí lo es. Ravenshollow Estate no está en la mejor situación financiera. Eudora la miró sorprendida. ¿Qué quiere decir? El padre de Archibald, mi difunto esposo, hizo algunas inversiones imprudentes en sus últimos años, explicó Lady Constance. Perdió una cantidad considerable de dinero en especulaciones ferroviarias que salieron mal. Cuando Archibald heredó también esas deudas. Ha estado trabajando incansablemente durante los últimos 3 años para estabilizar las finanzas de la propiedad, pero no ha sido fácil. Necesita una esposa que entienda de administración, que pueda ayudar a reducir gastos sin sacrificar la calidad. Esa es otra razón por la cual usted le parece atractiva como candidata. Así que no solo necesita una administradora, sino una que pueda rescatar su propiedad de problemas financieros, dijo Eudora lentamente, procesando esta nueva información. Exactamente. Quieso, querida, es mucho trabajo para poner sobre los hombros de cualquier persona, especialmente alguien que ya está lidiando con sus propios problemas legales y emocionales. Eudora se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle sin realmente verla. Su mente trabajaba rápidamente, recalculando todo lo que había asumido sobre la propuesta del vizconde. Ahora entendía mejor por qué él había sido tan específico sobre necesitar a alguien capaz de administrar la propiedad. No era solo por conveniencia o para satisfacer expectativas sociales, era porque genuinamente necesitaba ayuda. ¿Por qué me está diciendo todo esto?, preguntó Eudora sin volverse. Parece estar tratando de disuadirme y persuadirme al mismo tiempo. Porque quiero que tome una decisión informada, respondió Lady Constance. Y porque, a pesar de mis reservas, creo que podría ser buena para mi hijo. He investigado sobre usted, señorita Blackhollow. Sé que es inteligente, trabajadora y resiliente. Sé que enfrentó la injusticia con dignidad. Esas son cualidades que admiro, pero necesito saber si está preparada para lo que viene, si está dispuesta a luchar no solo por su propia causa, sino también por la de mi familia. Eudora se volvió para mirar a Lady Constance directamente a los ojos. Si acepto la propuesta de su hijo, Lady Ravenshollow, será con el compromiso completo. No haré las cosas a medias. Daré todo de mí para administrar Ravenshollow Estate de la mejor manera posible, para representar a su familia con honor y para cumplir cada una de mis obligaciones como esposa y vizcondesa. Eso puedo prometerlo. Lo que no puedo prometer es que alguna vez desarrolle sentimientos románticos por su hijo, ni que él los desarrolle por mí. Pero respeto y lealtad, eso sí puedo darlo. Lady Constance estudió a Eudora durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Es una respuesta honesta. La aprecio. Se puso de pie y alisó su falda. Una última cosa, señorita Blackhollow. Si decide aceptar, debe saber que Victoria Blackhollow tiene conexiones poderosas. Luchar contra ella por su herencia no será fácil, incluso con los recursos de los Ravenshollow. Será una batalla larga y probablemente sucia. Ella no se rendirá sin pelear. Lo sé, respondió Eudora, pero no puedo dejar que se salga con la suya. No puedo permitir que el legado de mi padre sea manchado de esta manera. Si tengo la oportunidad de luchar, la tomaré. Bien, dijo Lady Constance con una sonrisa aprobatoria.
Entonces creo que seremos aliadas formidables, usted y yo. Extendió su mano hacia Eudora, quien la estrechó con firmeza. En ese apretón de manos, Eudora sintió que algo cambiaba. Ya no estaba completamente sola. Si aceptaba esta propuesta, tendría aliados, recursos, una posición desde la cual luchar. Después de que Lady Constance se marchara, Eudora se quedó de pie en medio de la habitación durante largo rato. Luego, con decisión repentina, caminó hacia la pequeña mesa donde había papel y pluma que había pedido prestados a la señora Whitmore. Se sentó y comenzó a escribir. Vizconde Ravenshollow, acepto su propuesta. Señorita Eudora Blackhollow. Breve, directo, sin sentimentalismos. Exactamente el tono apropiado para un acuerdo de negocios. Selló la carta, llamó a uno de los mozos de la posada y le pagó para que la entregara en la dirección que el vizconde le había dado. Mientras veía al mozo partir por la calle, Eudora sintió una extraña mezcla de terror y determinación. Acababa de cambiar completamente el curso de su vida. Para bien o para mal, pronto sería la vizcondesa Ravenshollow, y entonces la verdadera batalla podría comenzar. La respuesta del vizconde Archibald Ravenshollow llegó antes del anochecer. Eudora estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando las sombras alargarse sobre las calles de Palmerston, cuando la señora Whitmore llamó a su puerta con un sobre sellado con el escudo de armas de los Ravenshollow. Eudora lo abrió con manos ligeramente temblorosas. La caligrafía del vizconde era elegante y precisa, cada letra formada con cuidado meticuloso. Señorita Blackhollow, su aceptación me complace enormemente. He tomado la libertad de hacer los arreglos necesarios. La ceremonia se llevará a cabo dentro de 5 días en la capilla privada de Ravenshollow Estate. Mi abogado, el señor Jonathan Whitfield, la visitará mañana por la mañana para discutir los términos del contrato matrimonial y comenzar la investigación sobre el testamento de su difunto padre. Enviaré un carruaje por usted pasado mañana al mediodía para trasladarla a la propiedad, donde tendrá tiempo de familiarizarse con su futuro hogar antes de la boda. Atentamente, vizconde Archibald Ravenshollow. 5 días. En 5 días se convertiría en la vizcondesa Ravenshollow. Eudora dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. No había marcha atrás ahora. La mañana siguiente, tal como prometió, el señor Jonathan Whitfield apareció en la posada. Era un hombre de edad mediana, con cabello gris peinado hacia atrás y unos lentes redondos que le daban un aire de intelectual serio. Pasaron 3 horas repasando los términos del contrato matrimonial. El vizconde había sido más que generoso. Eudora tendría su propia asignación mensual considerable, control completo sobre la administración doméstica de Ravenshollow Estate, y en caso de que el matrimonio terminara por cualquier razón, recibiría una suma considerable que le garantizaría independencia financiera por el resto de su vida. El vizconde es un hombre justo, comentó el señor Whitfield mientras guardaba los documentos. Y ahora, hablemos del caso de Blackhollow Manor. Necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre y la aparición del testamento. Eudora le contó cada detalle que recordaba. El señor Whitfield tomaba notas minuciosas, ocasionalmente interrumpiéndola para hacer preguntas específicas sobre fechas, testigos y documentos. Hay varias irregularidades evidentes aquí, dijo finalmente. La primera es que su padre cambió supuestamente su testamento solo 2 meses antes de morir, sin consultar a su abogado de toda la vida. La segunda es que el único testigo de la firma fue el médico personal de su madrastra, no un notario independiente. Y la tercera es que el testamento fue validado con una velocidad sospechosa. Tengo suficiente para comenzar una investigación formal. Esto llevará tiempo, pero soy optimista sobre nuestras posibilidades. Cuando el señor Whitfield se marchó, Eudora sintió por primera vez en meses algo parecido a la esperanza genuina. Quizás realmente podría recuperar su hogar. Quizás la justicia aún era posible. 2 días después, tal como prometió, un elegante carruaje con el escudo de los Ravenshollow llegó a la posada. Esta vez no era el vizconde quien venía por ella, sino un mayordomo mayor llamado señor Pemberton, quien la saludó con cortesía formal, pero no sin calidez. El viaje a Ravenshollow Estate tomó aproximadamente 2 horas. Mientras el carruaje atravesaba el campo, Eudora observaba el paisaje cambiante. Las tierras de los Ravenshollow eran vastas y hermosas,
con colinas ondulantes cubiertas de verde exuberante y ocasionales grupos de árboles centenarios. Pasaron junto a campos de cultivo donde trabajadores inclinados sobre la tierra levantaban la vista para observar el carruaje pasar. Atravesaron un pequeño pueblo que pertenecía a la propiedad, con casas de piedra bien mantenidas, y una iglesia con campanario que se elevaba hacia el cielo despejado. Finalmente, al coronar una colina, Eudora vio Ravens Hollow Estate por primera vez. Era magnífica. La mansión era más grande que Black Hollow Manor, construida en piedra gris con 3 pisos y 2 salas que se extendían desde el edificio central. Ventanas altas reflejaban la luz del sol, y la entrada principal estaba enmarcada por columnas imponentes. Los jardines que rodeaban la casa eran extensos, con setos perfectamente recortados, fuentes ornamentales y caminos de grava que serpenteaban entre parterres de flores que comenzaban a florecer con los primeros colores de la primavera. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. El señor Pemberton descendió primero y le ofreció la mano a Eudora para ayudarla a bajar. En la puerta esperaba una fila de sirvientes, todos vestidos con uniformes impecables, y al frente de todos estaba el vizconde Archibald Ravenshollow. «Señorita Black Hollow», la saludó con una leve reverencia. «Bienvenida a Ravenshollow Estate». «Vizconde», respondió Eudora haciendo una reverencia. «Gracias por recibirme». Había algo diferente en verlo aquí, en su propio territorio. Parecía más relajado, más en control. Y Eudora no pudo evitar notar nuevamente lo atractivo que era, con su porte aristocrático y esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que revelaban. Archibald la guió al interior de la mansión. El vestíbulo era impresionante, con techos altos adornados con molduras elaboradas, un candelabro de cristal masivo que colgaba del centro y una escalera de mármol que se dividía en 2 direcciones hacia el segundo piso. Pinturas de ancestros Ravenshollow cubrían las paredes, sus rostros serios observando a los visitantes con solemnidad eterna. «Le mostraré las áreas principales de la casa», dijo Archibald. «Mi madre se unirá a nosotros para la cena, donde podremos discutir los detalles finales de la boda y sus futuras responsabilidades aquí». Pasaron la siguiente hora recorriendo Ravenshollow Estate. Archibald le mostró la biblioteca, una sala enorme llena de estantes que llegaban hasta el techo, con escaleras móviles para alcanzar los volúmenes más altos. Le mostró el salón de música, donde un piano de cola brillaba bajo la luz que entraba por ventanas altas. Le mostró el comedor formal, capaz de acomodar a 40 invitados, y el salón de estar más íntimo, donde la familia se reunía habitualmente. Finalmente, la llevó al ala este del segundo piso, donde estarían sus habitaciones privadas. «Estas serán sus aposentos», dijo Archibald abriendo una puerta de madera tallada. «Los míos están en el ala oeste, suficientemente separados para privacidad, pero lo bastante cerca para conveniencia cuando necesitemos consultarnos sobre asuntos de la propiedad». Las habitaciones eran hermosas. Había una sala de estar con chimenea, un dormitorio espacioso con una cama con dosel y cortinas de terciopelo azul, y un vestidor adyacente. Las ventanas ofrecían vistas espectaculares de los jardines traseros y el lago en la distancia. «Es hermoso», dijo Eudora sinceramente. «Me alegra que le agrade», respondió Archibald. «Puede hacer los cambios que desee. Esta será su casa, después de todo». Hubo un momento de silencio incómodo entre ellos. Eudora se dio cuenta de que realmente no conocía a este hombre con quien se casaría en 3 días. Era extraño y desconcertante. «Vizconde», dijo finalmente, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Por supuesto. Y por favor, cuando estemos en privado, llámeme Archibald. Pronto seremos marido y mujer, después de todo». «Archibald», repitió Eudora, probando el nombre en su lengua. «¿Por qué realmente hace esto? Y no me diga solo porque necesita una esposa y una administradora. Podría haber encontrado eso con alguien sin complicaciones legales pendientes ni un pasado problemático». Archibald caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines. Cuando habló, su voz era más suave que antes, casi vulnerable. «Porque vi en usted algo que reconocí en mí mismo», dijo. «Alguien a quien le arrebataron algo precioso injustamente. Alguien que se rehúsa a rendirse a pesar de que todas las probabilidades están en su contra. Cuando Cecilia me traicionó, sentí que me habían robado no solo mi amor, sino mi capacidad de confiar. Usted entiende esa sensación de pérdida. Y pensé que quizás juntos
Podríamos ayudarnos mutuamente a recuperar lo que perdimos. Eudora se acercó a él, colocándose a su lado frente a la ventana. «Esa es la respuesta más honesta que me ha dado alguien en mucho tiempo», dijo. «Y por eso le prometo esto. Seré la mejor socia que pueda ser. Daré todo de mí para que este arreglo funcione». Archibald la miró entonces, y por primera vez, Eudora vio algo en sus ojos que no era solo formalidad o practicidad. Era gratitud genuina, mezclada con algo más que no podía identificar del todo. «Y yo prometo hacer lo mismo», respondió él con sinceridad. Los 3 días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Lady Constance llegó, y fiel a su palabra, resultó ser exigente pero justa. Ayudó a Eudora a escoger un vestido de novia apropiado de entre los que habían pertenecido a la abuela de Archibald. Uno de seda color marfil con encajes delicados que le quedaba perfectamente con solo pequeños ajustes. Le presentó al personal de la casa, explicándole las rutinas diarias y las expectativas de cada miembro del servicio. El día de la boda llegó con un cielo despejado. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla privada de la propiedad, una estructura pequeña pero hermosa de piedra antigua, con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre el suelo de mármol pulido. Solo estuvieron presentes unos pocos invitados: Lady Constance, el señor Pemberton, el señor Whitfield y algunos miembros cercanos del personal. Eudora caminó por el pasillo sola, sin padre que la entregara, sosteniendo un pequeño ramo de rosas blancas del jardín. Cuando llegó al altar, Archibald la esperaba vestido con su mejor traje, su expresión seria pero no fría. Sus ojos se encontraron y Eudora sintió algo cambiar en su pecho, una certeza de que esta decisión, por extraña que fuera, era la correcta. El párroco local realizó la ceremonia con voz solemne. Las palabras tradicionales sobre amor y honor resonaban en el espacio sagrado. Cuando llegó el momento de los votos, Eudora respondió con voz clara y firme, sin vacilación. Archibald hizo lo mismo, su mirada nunca abandonando la de ella. «Puede besar a la novia», anunció finalmente el párroco. Archibald se inclinó hacia Eudora. Su beso fue breve pero no frío, un sellamiento de promesas hechas. Cuando se separaron, algo había cambiado entre ellos, algo sutil pero innegable. Y así, Eudora Blackhollow se convirtió en la vizcondesa Eudora Ravenshollow. Los meses que siguieron transformaron completamente la vida de Eudora. Se sumergió en la administración de Ravenshollow Estate con dedicación feroz, aplicando todo lo que había aprendido en Blackhollow Manor. Identificó áreas donde se podían reducir gastos sin sacrificar calidad, renegociaba contratos con proveedores y encontró nuevas formas de hacer más rentables las tierras agrícolas. Trabajó lado a lado con Archibald y descubrió que sus mentes se complementaban perfectamente. Él era visionario y estratégico. Ella era práctica y detallista. Simultáneamente, el señor Whitfield avanzaba con el caso contra Victoria Blackhollow. Descubrió que el médico que había atestiguado la firma del testamento había recibido una suma considerable de dinero de Victoria solo semanas después de la muerte de Lord Edmund. También encontró inconsistencias en las fechas de los documentos y evidencia de que la firma había sido falsificada. 6 meses después de la boda, el caso finalmente llegó a los tribunales de Palmerston. El juicio duró 2 semanas intensas. Eudora asistió a cada sesión, con Archibald a su lado, su presencia silenciosa pero reconfortante. Victoria contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, pero no fueron rival para la preparación meticulosa del señor Whitfield. Cuando el juez dio su veredicto, declaró el testamento fraudulento y ordenó que todas las propiedades y fondos de Blackhollow fueran devueltos inmediatamente a Eudora. Victoria y Edward Blackhollow fueron acusados formalmente de fraude y perjurio. Eudora sintió las rodillas debilitarse al escuchar las palabras. Archibald tomó su mano, sosteniéndola con firmeza mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era justicia. Finalmente, era justicia. Esa noche, de regreso en Ravenshollow Estate, Eudora y Archibald se sentaron en la biblioteca privada. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. «Lo logramos», dijo Eudora, todavía procesando todo. «Recuperé Blackhollow Manor». «No, tú lo lograste», corrigió Archibald. «Yo solo proporcioné los recursos. Tu determinación, tu coraje, tu negativa a rendirte,
Eso fue lo que hizo posible esta victoria. Eudora lo miró. Este hombre que había sido un extraño apenas meses atrás y que ahora se había convertido en su mayor aliado. No habría podido hacerlo sin ti, admitió. Me diste más que recursos, Archibald. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Archibald se levantó y caminó hacia ella, arrodillándose frente a su silla para estar a su altura. Eudora, necesito confesarte algo, dijo, su voz cargada de emoción. Este matrimonio comenzó como un acuerdo práctico, pero en algún momento durante estos meses, trabajando juntos, conociéndote, admirando tu fuerza y tu inteligencia, dejó de ser solo un arreglo para mí. Me he enamorado de ti, completamente. El corazón de Eudora latía con fuerza. Pensó en cómo había comenzado a buscar excusas para pasar más tiempo con él, cómo su pulso se aceleraba cuando entraba en una habitación, cómo sus conversaciones se habían vuelto lo más importante de sus días. Yo también, susurró. Me enamoré de ti sin darme cuenta, sin planearlo. Pero es real. Archibald la besó entonces, no con la formalidad de su boda, sino con pasión profunda y promesa de futuro. Y Eudora supo que había encontrado algo más valioso que cualquier herencia o propiedad. Decidieron juntos convertir Black Hollow Manor en una escuela para niñas huérfanas, un legado que honraría la memoria de Lord Edmund mientras ayudaba a otras jóvenes a tener oportunidades que de otro modo nunca tendrían. Eudora supervisaría personalmente el proyecto, asegurándose de que cada niña recibiera educación de calidad y oportunidades reales de futuro. Lady Constance, quien había observado el desarrollo de la relación entre su hijo y Eudora con creciente satisfacción, confesó que siempre había esperado que el amor surgiera entre ellos. Los matrimonios de conveniencia pueden convertirse en los más fuertes, le dijo a Eudora una tarde mientras tomaban té, porque están construidos sobre respeto y admiración antes que sobre pasión ciega. Ustedes tienen una base sólida. Un año después de su boda, Eudora se paró en los jardines de Ravens Hollow Estate, observando cómo Archibald jugaba con sus perros de caza. Tocó su vientre ligeramente abultado, donde crecía su primer hijo. La vida había tomado un giro que nunca podría haber imaginado. Había sido desterrada de su propia casa, sí, pero ese destierro la había llevado a descubrir una vida más rica y plena de lo que jamás había soñado. Había recuperado su herencia, había encontrado su propósito, y sobre todo había descubierto un amor verdadero con el hombre que alguna vez fue solo un vizconde distante con una propuesta de negocios. Archibald la vio desde el jardín y caminó hacia ella, sus ojos iluminándose con esa expresión de amor que ahora le reservaba solo a ella. ¿En qué piensas?, preguntó rodeándola con sus brazos. En que a veces las peores cosas que nos suceden nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, respondió Eudora, recostándose contra su pecho. En que fui desterrada para poder encontrar mi verdadero hogar. Y yo encontré a la única mujer que podría sanar mi corazón roto, añadió Archibald, besando su frente. Creo que ambos ganamos mucho más de lo que esperábamos de este acuerdo. Mientras el sol se ponía sobre Ravens Hollow Estate, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Eudora cerró los ojos y sonrió. Su padre estaría orgulloso. Victoria había pagado por sus crímenes. Black Hollow Manor serviría a un propósito noble. Y ella, la niña que alguna vez fue heredera, luego fue despojada y finalmente se convirtió en vizcondesa, había encontrado algo que ninguna propiedad o título podría igualar. Había encontrado el amor verdadero, el hogar verdadero y la paz verdadera. Y eso era todo lo que necesitaba.